tensión y rigidez en cuello, espalda alta, dolor en la mandíbula o bruxismo o excesivo estrés, quédate a esta rutina. Mi nombre es Fernanda Cons y bienvenido a este canal. Si te interesa todo esto energético, sígueme para que sepas más. Aquí hablamos sobre todo tipo de energía. Vamos a ir empezando esta rutinita de yoga. Puedes estar en cualquier espacio sin ningún problema. Lo único que necesitas es poner atención. Así que vamos a empezar sentados y nos vamos a concentrar en toda esta área que estoy señalando. Es lo que vamos a terminar estirando. Entonces, para el primer ejercicio, lo único que vamos a hacer es empujar el hombro hacia abajo, no arriba, no pegado a uno, sino como si te estuvieran jalando la mano. Y nuestra cabeza simplemente cae del lado contrario. Sostenemos, respira profundo y volvemos al centro. Ahora vamos a sostener de nuevo, bajamos el hombro y movemos la cabeza, la dejamos caer del lado contrario, respiras profundo, sostén, vas increíble. Y regresamos al centro. Excelente. Ya que tenemos dominado un lado, ya sabes cómo hacerlo del otro. Igual como si nos estuvieran jalando el hombro y simplemente la cabeza va a caer del otro lado. Sostenemos. Respira. Que no se force la cabeza. Y regresamos. Vamos a hacer otro intento sosteniendo. Ya sabes, hombro abajo, cabeza de lado. No se forza la cabeza. Excelente, lo hiciste muy bien. Vamos a estirar brazo izquierdo como si estuviéramos intentando tocar algo y brazo derecho va a jalar nuestra cabeza ligeramente hacia su brazo derecho, ¿ok? Ahí es en donde vamos a sostener, son toquecitos, no estamos jalando la cabeza de forma exagerada. Regresamos al centro, brazo derecho intenta tocar algo y brazo izquierdo va a tocar la cabecita como si nos estuviéramos jalando ligeramente. Listo, sostén. Regresamos al centro. Excelente. Ya que te quedó claro, vamos a sostener más tiempo. Respira profundo. Brazo alcanzando algo. Vamos sosteniendo. Vas excelente. Respira profundo. Y regresamos al centro. Cambio, el brazo estirando y nos jalamos la cabecita ligeramente. Algunos podemos ir más profundo y otros no, y está perfecto. Regresamos al centro. Excelente. Ahora vamos a continuar con un masajito en toda la zona de la clavícula. Vamos a iniciar exactamente en la bolita de nuestras clavículas, aquí donde se juntan nuestras dos clavículas, y vamos a ir masajeando toda la línea por abajito pegado a la clavícula hasta que lleguemos como a la parte de literal el axila hombro, y entonces pues ya es como que termina ahí tu cuerpo, ¿no? Nos vamos a ir en pedazos pequeños, vamos a ir haciendo círculos y cada quien va a ir a su ritmo. En algunos de nosotros vamos a quedarnos muchísimo más tiempo porque está muy congestionado, duele, es normal que en algunos de nosotros duela y en otros puede que no nos incomode en lo absoluto, es algo ya de cada uno de nosotros. Respira profundo, inflando el estómago, soltando el aire por la boca. Sigue masajeando, vas increíble. Y ahora vamos a hacerlo igualito del otro lado. Sí, vamos a ir yendo pegaditos a la clavícula hasta sacarlo del otro lado. Respira profundo. Y ve masajeando a tu ritmo. Hasta que vayas terminando toda la línea, hasta que ya sales de tu cuerpo. Respira. Vamos de nuevo, último masajito de toda la línea. Sigue respirando profundo. Perfecto. Y listo, hemos acabado los masajitos y nos sacudimos las manos diciendo se lo lleva la madre tierra. Ahora vamos a hacer
líneas de masaje, ¿ok? Entonces en la parte del pecho podemos sentir como nuestros huesitos del esternón y eso es lo que vamos a estar masajeando en la parte de arriba de nuestro pecho. Para nosotros las mujeres pues es literal arriba pegado hacia la clavícula, es como de en medio hacia arriba, ¿ok? Como si estuviéramos rodeando nuestro pecho y lo sacamos hacia la axila. Respira profundo, aquí sí podemos estar exhalando con fuerza para sacar todo lo demás. Insisto, para algunos va a doler bastante y es normal. Vamos del otro lado con la misma técnica a seguir hacia la parte de arriba. Respira profundo. Recomiendo que estos masajes los hagan con fuerza, no tengan miedo de hacerse presión. Esto es lo que ayuda bastante a descongestionar. Y sacudimos las manos, se lo lleva la madre tierra, ¿ok? Vamos ahora a estirar la barbilla y vamos a colocar nuestras manitas así como si estuviéramos rezando, pero a mí me gusta colocarlas el dedo medio que está empujando la barbilla y mis otros deditos como que están sosteniendo parte de la mandíbula y la vamos a empujar hacia atrás. Entonces esto se conecta con una inhalación en donde empujamos el pecho y llevamos hacia atrás la cabeza lo más que podamos. Es importante que si vamos a estar empujando así, sacamos el pecho y estamos respirando lo más profundo que podamos y luego nos encorvamos y nos hacemos bolita lo más que podamos. Las manos tocan la cabecita y jalamos hacia adentro así como si nos estuvieran comprimiendo, ¿ok? Ahora que quedó claro, vamos a empezar a hacerlo. Respira profundo y vamos hacia atrás en la inhalación. Y vamos con la exhalación, ya está soltando el aire, respira profundo, inhalamos y vamos hacia adentro, suelta el aire. Excelente, sigue sosteniendo, respira profundo y vamos hacia arriba otra vez, inhala aquí. Y ya ve respirando a tu ritmo, exhala el aire, ve sintiendo y relajando el cuerpo. Algunos podemos quedarnos más tiempo y otros podemos hacer más rápido estas estiradas encorvadas. Y ahora vamos a encorvar de nuevo. Respira profundo, sostén. Perfecto, lo hiciste increíble. Ahora vamos con el siguiente ejercicio que es estirar los brazos. Lo único que vamos a hacer es jalar el codo. Este es muy clásico, creo que muchos de nosotros lo hacemos. Y simplemente vamos a tomar el codo contrario y vamos a mandar hacia atrás. No encorves, o sea, mete las costillas, el pecho derecho, el cuello en su lugar y hacemos cambio, ¿ok? No hagas jorobita. Y hasta donde sea cómodo para ti, simplemente sostener en este ritmo mientras vamos respirando profundo, es para ir soltando los hombros y el pecho. Excelente, lo hiciste muy bien. Igual, nuestro siguiente ejercicio es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer es entrelazar las manos y las vamos a mandar hacia atrás. Aquí ya el rango hacia arriba es de cada quien y lo único que vamos a hacer es sostener aquí. Respira profundo y vamos a tratar de enderezar el pecho lo más que podamos y elevar las manos lo más que podamos hasta donde sea cómodo, por supuesto. Soltamos poquito y vamos otra vez a intentar de nuevo. Respira y soltamos de nuevo y estiramos de nuevo y ahora sí terminamos, soltamos y vamos al siguiente, que es un masaje muy rico. Este masaje lo único que tienes que hacer es seguir como la lateral del cuello. Es más fácil encontrarlo cuando literal ladeas tu cabeza y vas siguiendo también la línea de tu oreja, así como conforme vas bajando y es como este bordecito que tenemos aquí en el cuello. Lo vas a sentir con las manos. Vas a empezar a masajear toda esa zona de arriba abajo. Tus dedos se mueven de arriba abajo y ve a tu ritmo masajeando esta zona. Yo voy a ir diciéndote cuando terminemos de masajear esta zona. Si en algún punto tú te quieres quedar más tiempo, adelante. Ve respirando profundo, profundo.
Respira, vas increíble. Y ahora vamos a intentar meter más fuerza en nuestros dedos en esta siguiente ronda. Y ve arriba y abajo de forma más profunda, y así mismo como los dedos van más profundo, tú también respira más profundo. Quédate el tiempo necesario en cada zona y ve masajeando toda esta línea. Acuérdate, el movimiento es de arriba a abajo, los dedos simplemente van arriba y abajo. Ya que entendiste muy bien cómo masajear la primera zona, nos damos a la siguiente. Es el otro lado, porque también el otro lado necesita amor. Primero nos vamos despacito y luego ya vamos a ir aumentando intensidad. Respira profundo y vamos a ir masajeando la línea de igual manera. Yo te voy a avisar cuando ya sea suficiente, tú continúa masajeando. Ahora sí vamos a ir más profundo. Con cada masajito vamos a ir dando más profundo con nuestros dedos y también vamos a respirar más profundo durante todo este proceso. Respira. Y excelente. Hemos acabado y sacudimos nuestras manos, se lo lleva a la madre tierra. Excelente. Y ahora vamos a empezar a movilizar la mandíbula. Me voy a poner de lado para que lo veas mejor. Y vamos a colocar nuestros deditos exactamente en donde acaba ahí al final de nuestra mandíbula. Si ponen los dedos, pues hay como un hoyito, o sea, y puedes llegar a ese hoyito. Una vez que colocas ahí las manos, vas a empezar a ver que puedes empujar la mandíbula hacia enfrente, ¿ok? Vas a ir empujando la mandíbula hacia enfrente y abre ligeramente la boca. Y es como 1, 2, mano izquierda empuja ligeramente hacia adelante, mano derecha también empuja ligeramente y ve a tu ritmo, ¿ok? Ya es de cada uno de nosotros como sintamos la movilización, simplemente es ir dándole poco a poquito. Algunos de nosotros vamos a poder darle muchísimo más profundo y otros va a ser un pequeño movimiento. Ves sintiendo con tus dedos qué tanto puedes empujar tu mandíbula hacia adelante. Es importante tengas la boca abierta durante este proceso en que vas empujando. No sé si se alcanza a ver que se mueve mi mandíbula, la verdad es que se ve muy poco que se mueve, pero eso es hacia lo que va, ¿ok? Así se va moviendo. Y creo que se ve mejor aquí cuando ya bajo las manos. Respira profundo y en ese mismo hoyito, o sea, de literal al final de nuestra mandíbula, vamos a estar masajeando nada más arriba abajo. Si ves los deditos es nada más arriba abajo. Para algunos de nosotros puede que sintamos como alguna bolita, es normal, ¿eh? Eso habla de la tensión acumulada que está ahí. No es nada grave ni nada por el estilo, simplemente es tensión acumulada. Y acuérdense, se lo lleva la madre tierra, por eso ven mis manos sacudiéndose y hacemos otra rondita de arriba abajo. Ve a tu ritmo, respira profundo. Respira profundo. Vamos a continuar el masajito. Ya casi soltamos y ahora sí sacudimos las manos, que se lo lleve la madre tierra, y vamos por el punto final, el último masajito en donde vamos a entrarle con más ganas y vamos a presionar muchísimo más fuerte. Ahora sí vamos a ir más fuerte con nuestros dedos arriba abajo y va a ser como nuestro último esfuerzo. Respira profundo y vamos a masajear lo más fuerte que puedas.
Respira y soltamos. Muy bien, lo hiciste increíble. Aguantaste. Siento que me estoy relajando demasiado, me estoy quedando dormida. Pero vamos muy bien, vamos muy bien. Espero que te estés relajando conmigo. Vamos a continuar masajeando parte de todo esto de la mandíbula. Y en esto vamos a entrar así nuestros dos deditos, que es el medio y el índice. Y vamos a colocar sobre la mandíbula y siguiendo la línea de la oreja. Eso es lo que vamos a hacer. Y ahí es en donde vamos a estar masajeando arriba abajo. Espero que se logre ver y entender cómo lo estoy haciendo. Igual el punto de qué tanta intensidad es de cada quien. Y vamos a hacer cambio del otro lado. Igual. Ahí me disculpo por los cambios de luz en el video. Seguimos arriba y abajo. Respira profundo. Va súper bien. Y yo estoy en otro mundo, me estoy relajando al 100. Excelente, hemos acabado este pedacito y ahora vamos a masajear exactamente en la apertura de la mandíbula. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar la línea de la mandíbula y vamos a masajear exactamente en el final. Podríamos decir que es el final de nuestras muelas. Tú vas a saber exactamente dónde se siente y como que es la articulación o como que hay algo tieso. Siempre que vayas a masajear esta zona es con la boca abierta. Ok, ve a tu ritmo y en tus momentos respira y soltamos. Vamos del otro lado. Vamos a encontrar el punto y masajeamos. Igual, si te fijas, son movimientos muy simples de arriba a abajo. Respira profundo. Y soltamos. Excelente, lo hiciste muy bien. Y ahora simplemente vamos a abrir la boca, ¿ok? Vamos a respirar profundo y abrimos la boca lo más que podamos. Ya que quedó claro, vamos a empezar y abrir. Y cerramos la boca. Respira profundo y abrimos. Cerramos. Abrimos. Y cerramos. Excelente, lo hiciste increíble. Y ahora vamos a masajear nuestra nariz. Vamos a seguir el contorno de la nariz. De ahí hacia arriba, como si fuéramos a nuestro lagrimal. Respira profundo. Vamos súper bien. Es en circulitos el masaje. Y listo, ya nos movilizamos la cara aunque sea un poquito. Ahora vamos a movilizar toda la línea de nuestro rostro, exactamente en la mandíbula. Vamos a empezar por la barbilla y de ahí vamos a seguir toda la línea hasta que llegamos al final de la mandíbula, ¿ok? Vamos a agarrar como si fuera una tenacita y simplemente vamos a mover adelante y atrás, y así es como vamos a ir. Empezamos en barbilla, continuamos el recorrido hasta que llegamos al final de la mandíbula y empezamos de nuevo. Respira profundo, barbilla, seguimos la línea empujando adelante y atrás y continuamos el siguiente lado, desde la barbilla y seguimos ahí perfilando nuestro rostro. Literal, eso es lo que estamos haciendo hasta que llegamos al final. Siguiente sección, empezamos en barbilla. Va a haber algún lado que es completamente normal que se sienta como más tieso o como que sientas que tienes bolas. Eso también es normal. Puedes sentir como que está duro, como que tienes bolas o como que hay rigidez o como que hasta te está descontracturando la cabeza y es completamente normal. Respira profundo. Vas increíble y soltamos. Y ahora vamos a hacer uno de mis favoritos, que es jalar todo lo que está aquí contracturado entre nuestro cuello, nuestro trapecio y nuestro hombro. Y así lo único que vas a hacer es poner la mano como si fuera una cucharita y vas a empezar a jalar.
Esto es con mucha fuerza, recomiendo hacerlo con muchísima fuerza y literal cuando ya avientas la mano es que se lo lleve la madre tierra, ¿ok? Así es como lo vamos a hacer. Cada vez hazlo con más fuerza y con más determinación. Respira profundo. Tárdate lo que tú necesites en cada uno de los pedazos o de estos abrazos, por así decirlo. Algunos de nosotros nos vamos a tardar más o nos vamos a tardar menos y es completamente normal. Mi recomendación es que lo hagas con bastante fuerza y vieras cómo sale absolutamente todo. Ahora sí, vamos a soltar ambas manos y sacudimos y que se lo lleve la madre tierra. Y vamos a hacer este mismo de las manitas, pero sobre el cuello, ya no es tanto sobre el trapecio. Y vamos a soltar de la misma manera. Igual, háganlo con fuerza, cada quien sabe exactamente qué cantidad de fuerza aplicar y está perfecto. Respira profundo y ve sacudiendo las manos y quitando toda esta tensión con muchísimas ganas de determinación. Sacudimos las manos, que se lleve todo esto en la madre tierra. Y ahora nos vamos a acomodar como si fuéramos a hacer gato vaca, pero sentados. O sea, ustedes ya hicieron también esto en el otro ejercicio en donde nos estábamos encorvando y no nos estábamos sacando el pecho. Entonces nos vamos a encorvar lo más que podamos, así como si nos estuvieran obligando a hacernos bolita. Nuestras manos van a bajar por nuestras piernas y vamos a soltar los brazos y nos vamos a quedar hechos bolita, ¿ok? Así es como vamos a estar haciendo así como de retraernos como si fuéramos una conchita. Respira profundo y mejor me voy a poner de lado para que me puedas ver un poco más mientras me hago bolita. Y vamos a hacernos conchita de nuevo, ¿ok? Y vas haciendo esto así como si te metieran lo más que puedas. Metes la barbilla también y vas metiendo los hombros y luego sueltas los brazos. Y te vas haciendo cada vez más conchita. Respira profundo, sostén. Vas muy bien. Sigue respirando profundo. Y vamos a ir desenvolviéndonos en la parte de arriba. Y ahora vamos a sacar el pecho lo más que podamos y la cabeza hacia arriba. Respira profundo. Saca más el pecho. Vas muy bien. Vamos a sostener. Respira. Saca más el pecho y regresamos. Vamos regresando, vamos encorvando y ahora vamos hacia abajo, así como lo estuviste haciendo en principio. Y sostén en donde tú estés cómodo, respira profundo. Respira. Vamos a ir desenvolviendo hacia arriba y vamos a ir sacando el pecho y vamos soltando la cabeza hacia arriba. Vamos aventando el cuello, hombros hacia atrás. Respira y sostén. Y vamos desenvolviendo hacia enfrente. Vamos de nuevo a hacernos conchita. Ya tenemos confianza en esto de la conchita. Y regresamos. Excelente, lo hiciste muy bien. Yo ya ando bien relajada. Vamos a finalizar con broche de oro y vamos a hacer como una liberación. La técnica, varios de ustedes ya se la saben, es los deditos de frente a la nuca. Yo no puedo hacer tanto porque pues traigo ahí la mariposita, pero ustedes sí se pueden dar el pasón, ¿ok? Vamos a decir un decreto y nos vamos a dar 3 pasones por la cabeza. No necesitas hacer nada más y lo vas a hacer conmigo sin ningún problema ahorita. Entonces, deditos en la frente y repite conmigo. En este momento me conecto con mi cuerpo y le permito destensarse y liberarse de todo tipo de estrés y energías negativas en cuello, mandíbula, cráneo,
hombros y espalda alta. Le das un pasón, le das 2 pasones, 3 pasones y listo. Ya quedó esto. Gracias, gracias, gracias. Espero que te haya gustado, espero que haya sido claro y que te hayas divertido. Estuvo muy chistoso que hiciera todo en mudo durante este video, pero espero que te haya servido bastante y que te relajara mucho. Muchísimas gracias por hacerlo conmigo. Espero que tengas un muy hermoso domingo y nos vemos. Bye bye.